Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo está Pedro Merino. Hola, gracias por sintonizarnos. Estamos contentos que estén con nosotros. Has oído hablar de Columbanus, ¿no es así? ¿No era el misionero irlandés del siglo VI? Sí, y para llevar un estilo de vida tan austero tenía bastante sentido del humor. Una vez escribió una carta al Papa Gregorio el Grande. Columbano estaba descontento con algunas cosas puestas en marcha por un papa anterior, el Papa León el Grande. Quería que el Papa Gregorio hiciera algunos cambios y no se limitara a lo que el Papa León había decretado. ¿Y qué pasó? Bueno, Columbano le escribió al Papa Gregorio. Ahora recuerden, aquellos días el latín era el idioma de los educados. Probablemente así estaba escrita la carta. Para animar al Papa a pensar y actuar independientemente de la precedencia pasada, Columbano citó a Eclesiastes 9:4. ¿Leemos? Dice... Cualquiera que esté entre los vivos tiene esperanza. Incluso un perro vivo está mejor que un león muerto. Oh, eso es genial. Me encantan los juegos de palabras. El significado latín para león es leo. Así que le está diciendo al Papa que un perro vivo es mejor que un león muerto. No es exactamente un cumplido del Papa Gregorio, pero dejó claro su punto. Un león puede ser el rey de las bestias, pero incluso un perro es más poderoso que un león muerto. La gente lo sabe instintivamente y por eso existe esa preocupación por la muerte. Lo único seguro que enfrentamos todos al nacer es que eventualmente enfrentarán a la muerte. Creo que también es el miedo. Las personas no siempre están seguras de lo que sucede al morir, por lo que es fácil preocuparse por algo de lo que sabemos tan poco. Diferentes religiones han dado diferentes explicaciones sobre lo que sucede después de la muerte. Los hindús, por ejemplo, creen en la reencarnación. El tipo de personas que eras en esta vida determina en qué reencarnarás en la próxima vida. Los musulmanes tienen una creencia completamente diferente cuando se trata de la muerte. Sé que creen que los mártires van directamente al jardín del Edén, pero la mayoría de las personas no son martirizadas. ¿Qué pasa con las personas que mueren en accidentes automovilísticos o mueren de cáncer o de vejez? ¿Qué creen que les pasa? El Islam enseña que en el momento de la muerte el espíritu del difunto va al cielo y luego al infierno, donde se muestra tanto la dicha como la tortura que aguarda las almas al fin de los días. Luego el espíritu regresa al cuerpo donde se encuentra con dos ángeles. Estos ángeles tienen una apariencia realmente aterradora. Realizan una prueba rápida para poner a prueba la fe de un musulmán. Si el espíritu del musulmán muerto puede responder a sus preguntas correctamente y si tiene un historial sin pecado, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Su tumba se transforma en un lugar lujoso que hace más cómoda la larga espera hasta el juicio final. ¿Qué pasa si su fe no es perfecta o si es un pecador? Bueno, eso no es tan bueno. La tumba que espera a los pecadores es opresiva y constreñida. La tumba llena presiona sobre el cadáver sensible a medida que el cuerpo se descompone y la caja torácica colapsa. Los gusanos comienzan a mordisquear el cuerpo en descomposición, causando un dolor horrible. Eso es espantoso. Y dado que todos han pecado en algún momento u otro, ese es básicamente el destino que les espera a todos los musulmanes, ¿verdad? No creen que la tortura dure indefinidamente. Es un sufrimiento más intermitente que termina con la resurrección. Si han sufrido lo suficiente, Alá probablemente les perdone. Eso es horrible. No puedo imaginarme perder a un ser querido y creer que está sufriendo, atormentado.
Un psicólogo llamado Ahmet Abd-Khaluk ha estudiado la ansiedad por la muerte entre los jóvenes árabes. Sondeó a algunos egipcios y cubatíes y descubrió que les preocupaba más la tortura de la tumba que perder a un pariente cercano o que les diagnosticaran alguna enfermedad mortal. Así que sí, sus creencias apenas son reconfortantes. ¿Qué creen los judíos sobre lo que sucede después de la muerte? Los judíos no tienen una doctrina establecida sobre lo que sucede después de la muerte. Les gusta debatir, ¿no? Sí, y muchos de ellos creen que es más importante concentrarse en esta vida que preocuparse por lo que suceda después. Entonces el judaísmo realmente no tiene consenso sobre lo que sucede después de la muerte. Felizmente para nosotros, sin embargo, la Escritura no guarda silencio sobre el tema. ¿Aún tienes el capítulo 9 de Eclesiastes? Veamos los versículos 5 y 6. Dice: porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. No tienen más recompensa, e incluso su nombre se olvida. Su amor, su odio y sus celos hace tiempo que se desvanecieron. Nunca más tendrán una parte en cualquier cosa que suceda bajo el sol. Esto es lo que las Escrituras dicen sobre la muerte. Los vivos saben que van a morir, tienen una consciencia consciente de su existencia actual y una expectativa lógica de que algún día morirán. Los muertos no tienen tal conciencia consciente, ni siquiera son espíritus etéreos. No tienen emoción, sin amor, sin odio, sin celos. Eso es todo. Sus vidas terminaron, finito, no más. Eso es una realidad. No está mal. Quiero decir, prefiero pensar que no hay nada después de la muerte que pensar en el sufrimiento de un ser querido. No solo eso, sino que la misma tecnología que sugiere que una persona puede heredar la vida eterna después de ser castigada por sus pecados, niega de una manera muy real la muerte del Salvador Yahushua en la cruz. Yahushua murió por nuestros pecados. No necesitamos hacer penitencia o ganarnos de alguna manera nuestro camino hacia el perdón. Solo tenemos que aceptarlo. Amén. Romanos 6:23 dice que mientras que la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Yahuwah es vida eterna a través de Yahushua el Cristo, nuestro Señor. Si tienes que hacer algo para ganarlo, no es un don. Pero hay algo más. Las personas que han sufrido un dolor físico intenso, además de haber pasado por un trauma psicológico, le dirán que la agonía emocional es mucho peor de lo que podría ser cualquier dolor físico. La falta total de conciencia de la muerte es uno de los dones más amorosos de Yahuwah. Y no solo por los muertos. Recuerdo que una mujer le escribió a un columnista de consejos. Al parecer, el año anterior había fallecido su suegra. Su esposo, naturalmente, estaba muy molesto por la pérdida de su madre, pero lo que su esposa estaba pidiendo era un consejo porque él creía que su madre estaba en el cielo. Ella no estuvo de acuerdo. Al parecer, la suegra había sido una mujer muy encantadora. El problema era que a esta pareja, como a la mayoría de los cristianos, se le había enseñado que cuando una buena persona muere, su alma va al cielo. Ahora, el hombre estaba convencido de que su madre estaba mirando todo lo que hacía. Esto realmente lo estaba molestando. Ni siquiera quería tener unas relaciones con su esposa por temor a que su madre estuviera ahí, viéndolo todo. Podemos ver por qué pensaría eso. Si te han enseñado que tus seres queridos muertos están en el cielo cuidándote, esa sería una conclusión lógica. Difícilmente un pensamiento reconfortante. Pero el error es así. Puede parecer agradable en la superficie, pero investiga un poco y pronto descubrirás que no es tan agradable después de todo. El encanto es solo superficial. Pero la verdad es mucho mejor, mucho más reconfortante. Echemos un vistazo a Juan 11, versículos 1 al 4. Eclesiastes nos dice que los muertos carecen de conciencia, pero esa historia de la vida de Cristo lo expone mejor. Bueno, dice, un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, la ciudad de María y su hermana Marta. Fue María quien ungió al Señor con aceite fragante y le secó los pies con su cabello, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Por eso las hermanas enviaron a decirle, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Yahushua escuchó eso, dijo, esta enfermedad no es la muerte, sino para la gloria de Yahuwah, para que el Hijo de Yahuwah sea glorificado por ella. Puedes ver el nivel de confianza que esa familia tenía en Yahushua. Eran amigos. Creían que todo lo que tenían que hacer era hacerle saber a Yahushua que su hermano estaba enfermo y que él vendría a sanarlo de inmediato. Ahora leamos los versículos 6 y 7. Entonces, cuando Yahushua escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vayamos de nuevo a Judea. Entonces Yahushua prolonga deliberadamente su estadía, donde sea que estaba.
Se demoró, se quedó ahí 2 días más, y luego finalmente decidió ir a Judea. Los discípulos estaban confusos y ansiosos. No mucho antes los judíos de Judea habían tratado de apedrear a Yahushua hasta matarlo, así que naturalmente querían saber por qué arriesgaría su vida al regresar a Judea tan pronto. Leamos la respuesta de Yahushua, versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo. Los discípulos no lo entendieron. Leamos ahora los versículos 12 al 14. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme se cura. Sin embargo, Yahushua habló de su muerte, pero ellos pensaron que estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces Yahushua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me encanta esta forma de ver la muerte. Yahushua dijo que era como estar dormido, sin sufrimiento, sin tortura física. No ven la tristeza al ver el dolor de sus seres queridos dejado atrás. Simplemente una total falta de conciencia. Es literalmente como estar dormido. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez fuiste a dormir en la casa de alguien y te despertaste en tu propia cama la mañana siguiente? Recuerdo que eso me sucedió un par de veces. Siempre fue bastante sorprendente. Mi padre me había llevado al auto mientras aún dormía, así que me quedé dormido en un lugar y me desperté en otro. Así es la muerte. Digamos que alguien muere en un accidente de tren a finales del siglo XIX. Y en un momento el carruaje se vuelca y él está en ese horrible accidente antes de que un golpe en la cabeza lo deje inconsciente. Nunca recupera la conciencia. Lo siguiente que sabe, si murió amando a Yahuwah y confiando en los méritos del Salvador, lo siguiente que sabe es despertar en la resurrección. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Él se quedó dormido. Ahora está despierto escuchando el regocijo del coro angelical, mirando hacia arriba para ver al Salvador. Eso es lo que el mismo Salvador dice que es la muerte. No va al infierno ni al purgatorio, no va al cielo. Simplemente está dormido esperando la resurrección. Vamos a tomarnos un breve descanso, pero cuando regresemos me gustaría que me explicaras sobre el alma. Muchos cristianos creen que el alma no muere, aunque el cuerpo sí. Parece que los musulmanes creen lo mismo. Sin embargo, ¿qué dicen las escrituras? ¿Dice algo? De hecho lo hace. Es bastante claro y esto es consciente con que la muerte sea como estar dormido. Sostenga ese pensamiento. Volvemos enseguida. En camino a conocerte la luz se aclara. ¿Por qué Yahushua tuvo que sufrir y morir? Respuesta. 2 cualidades principales de Yahuwah Elohim nos ayudan a entender por qué Yahushua Cristo tuvo que sufrir y morir para redimir la humanidad. Yahuwah es justo y amor. 1. Yahuwah es justo. Esdras 9:15. Oh Yahuwah Elohim de Israel, tú eres justo. Salmo 116:5. Clemente es Yahuwah, y justo sí. Nuestro Dios es misericordioso. Daniel 9:7. Oh Señor, la justicia te pertenece. 2. Yahuwah es amor. 1. Juan 4:16. Dios es amor, y el que vive en el amor, en Dios permanece, y Dios es en él. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3. La justicia de Yahuwah exige una vida sin pecado. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia, halla la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es más aceptable para Yahuwah que el sacrificio. 4. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lucas 18:19. Nadie es bueno, salvo uno, es decir, Dios. Isaías 64:6.
pero todos somos como cosa inmunda, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras inquietades como el viento nos llevaron. 5. El pecado y los pecadores condenados a muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Yahushua nuestro Señor. Santiago 1:15. Entonces, cuando la concupiscencia concibe, trae el pecado, y el pecado, cuando se consuma, trae la muerte. Génesis 2:17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Salmo 34:21. El mal matará al impío, y los que aborrecen al justo serán asolados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado después de la semejanza de la transgresión de Adán, que es la figura del que había de venir. 6. La solución. Cristo justo murió como sustituto de nosotros injustos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lucas 22:19. Y tomando pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:20. Asimismo, también la copa después de la cena, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Filipenses 2:8. Y habiéndose encontrado a la moda como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 7. Porque murió Yahushua Cristo. Romanos 5:6. Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5:10. Porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 8. Todos estamos muertos con Cristo por fe. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo no nos constriñe, porque así juzgamos, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. 9. Porque morimos con Cristo, también resucitamos con Él. Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Efesios 2:6. Y a una nos resucitó, y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Yahushua. Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Yahushua. 10. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:20-26. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante sus ojos, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Yahushua Cristo, para todos y para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Cristo Yahushua, a quien Dios ha establecido como propiciación por la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados, mediante la paciencia de Dios. Para declarar, digo, en este momento su justicia, para que Él sea justo, y el que justifica al que cree en Jesús. Romanos 3:28. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Romanos 6:8. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Conclusión. El primer Adán desobedeció a Dios, experimentó el juicio de Yahuwah, finalmente murió y su cuerpo se convirtió en polvo. Debido a su pecado, la muerte cayó sobre todos los hombres, incluido cada uno de nosotros. Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Me gustaría escuchar lo que dice la Biblia sobre el alma. Alma dormida versus el alma inmortal. No puedes tener ambos y la mayoría de los cristianos creen que tenemos almas inmortales. Sí, pero la mayoría rara vez, si es que alguna vez tiene razón. Veamos qué tiene que decir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 13 al 16. Este es un principio fundamental que contradice absolutamente la idea de que cualquier ser creado tiene un alma inmortal. Típico de Pablo. Pero este es un pasaje importante. Pablo está dando una descripción de Yahuwah. Escuche la palabra inmortalidad y veamos lo que dice. Os exhorto ante los ojos de Yahuwah que da vida a todas las cosas, y ante Cristo Yahushua, quien fue testigo de la buena confesión ante Poncio Pilato, que guarden ese mandamiento sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Yahushua Cristo, que Él manifestará en su propio tiempo. Aquel que es el bendito y único poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a quien sea el honor y el poder eterno. No se distraiga con la referencia de Pablo a Yahushua aquí. No es de eso de quien está hablando. Él está hablando de Yahuwah, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto o puede ver. De eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Escuchaste la referencia de la inmortalidad? Sí, me está diciendo que Yahuwah es el Rey de reyes y Señor de señores, que es el único que tiene la inmortalidad. No hay nada más claro que eso. No, no se puede. Yahuwah es nuestro creador. Él es la fuerza vital que origina todo en el universo. Esto no significa que Yahuwah exista por sí mismo. Él es omnipotente, pero ese no es el punto aquí. El punto es que solo Yahuwah tiene inmortalidad. ¿Y eso significa qué? Nadie más lo es. Nadie más lo es. Eso aquí mismo es suficiente para establecer que el alma humana no es inmortal, porque las Escrituras dicen que solo Yahuwah tiene inmortalidad. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Seguramente no morirás. Aunque Yahuwah había dicho que así sería si pecaban, decir que un ser humano tiene un alma inmortal es simplemente repetir lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué es el alma? Echemos un vistazo a Génesis 2, versículo 7. Génesis 1 simplemente establece que Yahuwah creó la raza humana, pero aquí obtenemos una explicación más detallada de cómo lo hizo. Y Yahuwah Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. La palabra aquí traducida como aliento proviene de la palabra hebrea, que significa un soplo de viento. Aliento vital o incluso inspiración divina. Job 37:10 dice que por el soplo de Yahuwah se da escarcha. Es la misma palabra. Ahora a veces se usa indistintamente, al menos en el español, con otra palabra hebrea que también se traduce como el aliento. Veamos Génesis 7, versículo 15. Y mientras lo hace voy a leer Génesis 6, versículo 17. Escuche la palabra aliento. Dice, y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual está el aliento de vida, de debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora leamos Génesis 7, 15. Y entraron en el arca de Noé, 2 y 2 de toda carne, en la cual está el aliento de vida. Entonces, aliento, Yahuwah sopló las fosas nasales del hombre, su aliento, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Ahora quiero que leamos un versículo más que tiene la misma palabra que se usó en Génesis 6 y 7 para describir el aliento de vida. Leamos Génesis 1, versículos 1 y 2. Creo que todos los cristianos lo hacen. Las palabras iniciales de la Escritura dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Espera un minuto, aquí no dice aliento. No, en el español no, pero lo está en el hebreo. Esa palabra espíritu, el espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu y aliento, las Escrituras son intercambiables. Eso es realmente hermoso. En Isaías 55, versículos 8 al 11, tienes esta hermosa explicación del poder que está contenido en la palabra de Yahuwah.
Dice que es como la lluvia, que tiene el poder de hacer que la tierra florezca y brote. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahuwah. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace brotar y brotar, para que dé semilla al sembrador y para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello a lo que le envié. Entonces, lo que esto está diciendo es que la palabra de Yahuwah en sí misma contiene el poder de hacer lo que dice. ¿Y sabes por qué? Porque su palabra es llevada adelante por su aliento, el mismo aliento que se sopló las fosas nasales del hombre para que se convirtiera en un ser vivo. Por eso en el relato del diluvio habla de todo aquello en cuyas narices está el aliento de vida. Se necesita un cuerpo corpóreo más el aliento de Yahuwah para formar la conciencia. Sin esa combinación no tienes pensamiento consciente, no tienes alma viviente. Entonces, ¿cuál es el hebreo para la palabra alma? ¿Existe alguna correlación ahí? Esa es una buena pregunta y la respuesta es sí, la hay. Donde dice que el hombre se convirtió en alma viviente, la palabra alma proviene de la palabra hebrea nefez. ¿Y qué significa eso? Significa literalmente una criatura que respira. De hecho, aquí tengo el diccionario ampliado de palabras bíblicas de Strong. Está en el número 5315. Veamos. Dice, Nepesh significa alma. Uno mismo, vida, persona, corazón. El significado básico proviene de su forma verbal, napash, que se refiere a la esencia de la vida, al acto de respirar, tomar un respiro. Entonces el significado básico se refiere al acto de respirar. No estamos respirando cuando estamos muertos. Entonces, no solo Yahuwah tiene inmortalidad, sino que nuestras almas existen solo cuando ese aliento de Yahuwah está dentro de un cuerpo corpóreo. No hay vida después de la muerte hasta que Yahuwah devuelva su aliento al individuo en la resurrección. ¿Qué pasa precisamente en la muerte? Bueno, dejemos que la Biblia también responda a eso. Vayamos a Eclesiastes 12, versículo 1. Este es el último capítulo de Eclesiastes, escrito al final de la vida de Salomón. Recuerda ahora a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días difíciles, y los años se acercan cuando dices, no tengo ningún placer vivirlos. Esa es la suma total de la experiencia de la vida de Salomón. Recuerda a Yahuwah cuando eras joven. Ahora leamos los versículos 6 y 7. Te dirá lo que sucede al morir. Acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso el polvo volverá a la tierra, como fue antes. Y el espíritu volverá a Yahuwah, que es quien lo dio. Entonces, ¿qué le sucede al espíritu cuando una persona muere? Vuelve Yahuwah quien lo dio. Esa es exactamente la misma palabra usada en Génesis 1, versículo 2, que dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Sin el espíritu o aliento de Yahuwah no hay conciencia. Punto. Eso es realmente un pensamiento muy reconfortante. Cuando mueres, no hay sufrimiento. Es como si solo estuvieran durmiendo. Y la vida una vez dada se restaura nuevamente cuando Yahushua regrese. Todos los que han muerto confiando en los méritos de la sangre del Salvador resucitarán cuando regrese para establecer el reino eterno de Yahuwah en la tierra. Se nos dan cuerpos espirituales, pero ¿se nos devuelven los mismos cuerpos? Realmente no importa. Pablo lo llama misterio. El punto es que nuestro carácter, nuestra personalidad, la esencia central de quienes somos, se nos devuelve. Veámoslo en 1 Corintios 15, versículos 51 a 53. Dice, he aquí, te muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque el corruptible debe vestirse de incorrupción y el mortal debe vestirse de inmortalidad. Noten que la inmortalidad es un don que se les da a los redimidos, no es algo que obtengan de forma inherente. También noté que Pablo también se refiere a la muerte como dormidos. Dijo, no todos dormiremos. Esto es interesante. Esto fue algo que Job entendió claramente. ¿Recuerdas cuando sus amigos vinieron a animarlo? Eran unos consoladores miserables. La inmortalidad es un regalo que no se dará hasta que cuando Yahushua regrese. Sí,
no hicieron un buen trabajo. Job anhelaba la muerte, pero incluso mientras anhelaba que la vida de sufrimiento terminara, no esperaba ir al cielo de inmediato. De hecho, veamos en Job 19, versículos 25 al 27. Job declara explícitamente que su cuerpo se descompondrá en la tumba. Recuerdo este pasaje. Fue una declaración de fe tan increíble. Dice: yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Yahuwah. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Realmente hermoso. Notemos que mientras Job confiaba en que Yahuwah lo resucitaría para vivir una vez más en la tierra, no esperaba que fuera inmediatamente después de la muerte. De hecho, no esperaba que sucediera hasta mucho más tarde, mucho después de que su cuerpo volviera al polvo. Todos los que han muerto confiando en los méritos de la sangre de Yahushua serán resucitados para vivir y reinar con él por 1000 años en la tierra renovada. Hablemos un minuto sobre los que persisten en rebelión. Si no tenemos un alma inmortal, eso significaría que no hay un infierno que arde eternamente. Así es, tal herejía es diametralmente opuesta a un carácter de amor, y la Biblia declara claramente en 1 Juan 4, versículo 8, que Yahuwah es amor. Pero más que eso, arder eternamente en el infierno sigue siendo vida eterna. Puede que no sea una vida eterna que desea, pero aún así es la vida eterna. Antes mencionaste Romanos 6:23, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahuwah es vida eterna por medio de Yahushua al Cristo nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte, no es la vida eterna en el tormento. Además, el don de Yahuwah es la vida eterna. La vida eterna en el tormento no es un regalo, es sádico, es cruel y malvado. Es lo que Satanás intentaría hacer, pero Yahuwah nunca. Veamos Revelaciones 20, versículos 11 al 15. Al final del milenio, cual sigue el regreso de Yahushua a la tierra, todos los que han persistido obstinadamente en la rebelión se enfrentarán al trono del juicio de Yahuwah. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Yahuwah, y los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mal entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La vida eterna es la recompensa que se les da a los vencedores. Los perdidos no reciben este regalo, ni siquiera en el tormento. La muerte es la recompensa de todos los que rechazan la misericordia de Yahuwah. Yahuwah hace lo único que puede hacer un Padre misericordioso. Permite que aquellos que son miserables en el reino del amor dejen de existir. Es una creación poderosa que al final, incluso la muerte y el Hades, son destruidos. Es una promesa. No más pecado, no más muerte, no más sufrimiento. Las mentiras de Satanás siempre solo traen dolor, sufrimiento y tormento. En cada acto de Yahuwah, su amor eterno por los pecadores se revela, y en la muerte no es diferente. La muerte es simplemente un estado dormido e incluso los pecadores, una vez que sean destruidos en el lago de fuego, están muertos. No más sufrimiento, ciertamente no el sufrimiento eterno. No, eso es algo soñado por el diablo y atribuido a Yahuwah. Es asombroso que incluso cuando se trata de la muerte, el amor de Yahuwah brilla. ¿Cómo puedes evitar amar a un Dios así? Estén atentos, amigos, lo siguiente es nuestro email diario. Nutrición para la mente y conciencia. Descanse en paz. ¿Qué pasa después de la muerte? La muerte de un ser querido trae dolor, arrepentimiento, anhelo de segundas oportunidades y a menudo preguntas. En este momento doloroso y vulnerable de la vida, la mente busca respuestas. Un Padre Celestial amoroso sabía que sus hijos terrenales tendrían tales preguntas. En las Escrituras, Él ha proporcionado una respuesta al clamor del corazón de cada alma.
A muchas personas se les enseña que cuando una persona muere, su alma inmortal sigue viviendo. Sin embargo, la Biblia establece dos principios que revelan que esto es una mentira de Satanás. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Se ha ido para siempre? ¿Qué le está pasando ahora? ¿Dónde está él? Seguramente mi bebé está en el cielo ahora. ¿No es así? Si tan solo pudiera estar seguro, no puedo soportar la idea de que él sufra en el purgatorio. ¿Qué clase de Dios quema a la gente? Ella está ahí arriba, mirándome. ¿Todo el tiempo? Incluso cuando lo estoy. No estoy seguro de que le guste la idea de que vigilen todo el tiempo. La muerte es la porción de todo hombre, porque todo hombre ha pecado. El Creador, cuyo corazón amoroso nunca tuvo la intención de que sus hijos sufrieran bajo el pecado, ha eliminado toda duda sobre lo que sucede en la muerte. Un alma no es un espíritu incorpóreo flotando alrededor. No hay conciencia después de la muerte. Todos los que ignoran las claras declaraciones de las Escrituras de que no hay conciencia después de la muerte se están poniendo en peligro. Aferrarse a la creencia en la vida después de la muerte deja a una persona expuesta a ser engañada por demonios. Las sesiones no son más que ángeles malignos que asumen la forma de un ser querido muerto. Esta práctica es condenada por vehemencia de la Biblia. El carácter del Padre Eterno se resume en las Escrituras de manera muy sucinta. Cuando una persona muere, el aliento de vida regresa al Creador y el cuerpo regresa al polvo del que fue hecho. Los pensamientos cesan y el alma se duerme cuando el cuerpo muere y la respiración regresa al Creador. No piense que los fallecidos pueden verlo o hablar con ellos. Esto solo le da poder a Satanás para engañarle usando a los hechiceros y aquellos que leen cartas, haciendo que sus ángeles caídos se hagan pasar por tu ser amado. Lejos de ser algo a lo que temer, la muerte es el resto que un padre amoroso le da a su hijo cansado, esperando la resurrección en la segunda venida, donde nunca más nos separaremos. Muy bien, la pregunta de hoy viene de Shimoga, India. ¿Sabías que el cálculo, la trigonometría y el álgebra se inventaron en la India? No sabía eso, aunque tiene sentido. India tiene el segundo grupo más grande de ingenieros y científicos del mundo. Gente muy inteligente. Bien, Kabir tiene una pregunta de la que creo que muchos de nosotros podemos beneficiarnos, particularmente en un mundo que se está volviendo cada vez más secular. Dice, yo soy uno de los 2 únicos cristianos en mi trabajo. Una cosa de la que el otro hombre y yo hemos estado hablando últimamente es cómo los valores cristianos deberían impactar la ética empresarial en el trabajo. ¿Algún consejo? Bueno, la ética tiene que ver con lo correcto. Ahora, obviamente, cuando se trata de etiqueta, cada cultura tiene su propio conjunto de estándares de comportamiento que se esperan en el mundo profesional. Dicho esto, hay ciertos absolutos que trascienden todas las culturas. El estándar supremo de lo que es correcto, por supuesto, es el mismo Yahuwah. Los principios bíblicos serán muy relevantes para el mundo empresarial. ¿Puedes darnos un ejemplo específico? Claro, tomemos por ejemplo a Miqueas 6, versículo 8. En un solo versículo resume cómo deben actuar los cristianos en todo momento. Dice, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahuwah de ti sino hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios? Bien, ahora aplíquelo a los negocios. Si actúa de manera justa, nunca engañará a otra persona. No te vas a aprovechar de alguien solo porque puedes, ya sea económicamente o aprovechándose de su ignorancia, de ninguna manera. La regla de oro. Los tratarás como te gustaría que te trataran a ti. Esto significa que si eres un empleador, pagarás a tus empleados un salario digno. 1 Timoteo 5:18. El obrero es digno de su salario.
No honramos a Yahuwah cuando nos aprovechamos de los que trabajan para nosotros. Del mismo modo, si usted es el empleado, le dará a su empleador un día de trabajo honesto a cambio de su salario. Tratará a los clientes y compañeros de trabajo con consideración, cortesía y respeto. Si llega a un acuerdo o firma un contrato, cumplirá ese acuerdo. Recuerdo haber leído en varios lugares de las escrituras donde la Biblia habla de pesos y medidas falsas. Sí. ¿Quién quiere ser engañado por un precio injusto? De eso hablan los pesos y medidas falsas. Si compraste algo, ¿cómo te sientes si llegas a casa y descubres que te engañaron y no te dieron todo lo que pagaste? No solo es una trampa, sino que son buenas prácticas comerciales. La honestidad, la integridad, honrando los contratos, el trabajo duro, todos estos son principios prácticos que influyen mucho en el lugar de trabajo. Como cristianos, también debemos recordar que representamos a Yahuwah ante el mundo. ¿Realmente lo estamos honrando cuando negociamos deshonestamente y nos aprovechamos de los demás solo porque podemos? Ese es un buen punto. No olvidemos que para muchas personas serás el único rostro de Yahuwah que verán. La forma en que tratan a los empleados y compañeros de trabajo, la forma en que habla con los demás, revela su ética. Vayamos al capítulo 4 de Filipenses y leamos el versículo 8. Este contiene principios que pueden aplicarse a todas las áreas de la vida. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. Honestidad, integridad, justicia, ser positivo, todas estas son cosas que deben ser cualidades de carácter del cristiano y también son buenas cualidades para tener en los negocios. Simplemente tiene sentido comercial el no aprovecharse de los demás solo porque puede. El ser honesto y justo es lo que construirá su reputación en los negocios y lo que también reflejará la imagen de Yahuwah en usted. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy. Orlando Venegas no era un ajeno a las emergencias. Como piloto con 1000 horas de vuelo, es imposible no haber experimentado emergencias en algún momento. El día comenzaba de forma rutinaria. Se suponía que Orlando volaría un P-3 Orión desde la base aérea de cadena de Okinawa, Japón, en un establecimiento de apoyo naval llamada Diego García, en el medio del Océano Índico. El plan era pasar la noche en Tailandia, algo que Orlando y su tripulación de 12 personas esperaban con ansias como recompensa por el largo y aburrido vuelo. Solo 1 hora después de salir de Okinawa, apareció una señal de advertencia verde. No era nada grave que amenazara la vida, pero indicaba que uno de los motores podía haber contaminado el combustible o haber obstruido los filtros de combustible. Debería revisarse una vez que el avión aterrizara. Dado que la base aérea de Tailandia carecía de las instalaciones para realizar el mantenimiento requerido, Orlando decidió que lo mejor que podía hacer era desviar el vuelo a un aeródromo de la Marina de Filipinas. El vuelo salió bien, sin más problemas. Orlando se preguntó si tal vez no se trataba más que un sensor averiado. La aproximación a la pista de aterrizaje en Filipinas igualmente se realizó sin incidentes. El avión aterrizó en la pista. Y fue entonces cuando todo se salió de control. En el momento en que su avión hizo contacto con la pista, su motor número 3 se apagó. Un P-3 Orión normalmente viaja a 330 millas por hora cuando aterriza. Para detenerse, las hélices soplan aire frente al avión. Con un motor apagado, habría menos flujo de aire, por lo que demoraría más en detenerse. Sin embargo, Orlando no estaba preocupado. Todavía tenían 3 motores en funcionamiento, simplemente les tomaría más tiempo detenerse. Luego, el motor número 2 se apagó, y así de rápido el motor número 4 también se apagó. Con solo un motor en funcionamiento y sin forma de detener el avión, Donald sabía que era solo cuestión de segundos antes de que el avión se saliera del costado de la pista, bajara por un terraplén de 30 pies y se adentrara en el océano. Él y su copiloto aplicaron los frenos que quedaban.
pero sin retroceso ni dirección en tierra. El avión que corría comenzó a salir de la pista. De repente Orlando escuchó una voz que le decía que agregara más poder. Esto era una locura. Ninguno de sus procedimientos de emergencia requería agregar energía y ciertamente no había forma de que pudieran despegar nuevamente. Orlando se arrimó a un lado de pánico. Pero la voz volvió a decirle: «Añade poder». De repente Orlando se dio cuenta de que era la voz de Yahuwah diciéndole que agregara más poder. Inmediatamente giró la palanca de potencia a plena potencia en el único motor restante. Tan pronto como hizo esto, la aeronave regresó a la pista. Los frenos se activaron y el avión se detuvo solo a 400 yardas del final de la pista. Recordando el incidente más tarde, Orlando dijo: 13 de vosotros fuimos salvados ese día, y sé que fue Yahuwah quien levantó mi avión de regreso a la pista. Como muchos cristianos, quería tener el control y solucionar el problema yo mismo. Quería mantener el poder. Pero solo cuando me di por vencido y me sometí al Señor, volvimos a tener el control de nuevo. Agregar potencia no se trataba de motores y combustible. Fue el poder de Yahuwah lo que marcó la diferencia. Rendirse a Él, elegir confiar en Él y obedecerlo. Fue todo lo que se necesitó. El Salmo 37, versículo 39 dice: «Pero la salvación de los justos es de Yahuwah. Él es su fuerza en el momento de la angustia. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas». Creo que cualquiera que haya tenido miedo de lo que sucede después de la muerte, especialmente aquellos a quienes se les ha enseñado que la tumba implica un inmenso sufrimiento, se sentirán aliviados al escuchar que la muerte es, como dijo Yahushua, un estado durmiente. Pero la gente no es idiota. Por lo general existe una razón por la que mantienen las creencias que tienen. Las personas que enseñan un infierno que arde eternamente también citan las Escrituras. La verdad nunca se contradirá, es armoniosa. Entonces, ¿qué haces con estos pasajes de las Escrituras que otras personas usan como prueba de un infierno que arde eternamente? Bueno, tienes que tomarlo en el contexto. Siempre lea las cosas en contexto. Debe tomar todo lo que dice la Biblia sobre un tema determinado. Cuando encuentre una explicación que lo explique todo armoniosamente, ahí está su respuesta. Está bien. Echemos un vistazo a un par de estos pasajes. ¿Qué te parece Revelaciones 14, versículos 9 al 11? Creo que es probablemente ante la referencia más clara al sufrimiento de un difunto. Se dice que en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles, aquí describe lo que les sucede a aquellos que se niegan a adorar a Yahuwah. Y además, son advertencias finales a la tierra para volver a la adoración del Creador. Dice: «Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Yahuwah, que se derrama sin mezcla en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre». Sí, es un buen punto. Parece a simple vista que aquellos que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, de hecho arderán por los siglos de los siglos. Pero para imponer esa interpretación en el versículo tendrías que ignorar Eclesiastes 9, que dice inequívocamente: los muertos no saben nada. También tendrías que ignorar a Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte, no la vida eterna atormentado. Sin mencionar Revelaciones 20, donde dice que eventualmente incluso la muerte y el Hades son destruidos. Entonces, ¿qué hacemos con esta afirmación de que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos? Enfatizas la palabra incorrecta. La palabra clave aquí es humo, no tormento. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Un fuego ardiente y muy caliente no humea, solo cuando las llamas se están apagando o ya se han apagado. ¿Recuerdas ese versículo? No recuerdo dónde está, que habla de la misión del Mesías. Dice: la caña cascada no quebrará y no apagará el pábilo que humea, sacará el juicio a la verdad. Sí. Isaías 42, versículo 3. Un lino humeante es uno que se está apagando. En su misión de revelar a Yahuwah al mundo, Yahushua fortaleció a los débiles, sanó a los enfermos, animó a los de corazón desvanecidos, no pateó a los que estaban caídos, no pisoteó su tenue luz parpadeante. Cuando piensas en los peores delitos que se pueden cometer contra el prójimo, ¿cuál ha sido tradicionalmente el castigo? Estamos hablando de lo peor de lo peor. ¿Qué castigo se ha reservado siempre para los peores delitos? Bueno, la pena de muerte.
Ahora la mayoría de los países del mundo la han prohibido, pero según último recuento, un poco más de 50 países todavía tienen la pena de muerte en sus libros. La pena de muerte siempre se ha considerado el peor castigo debido a que se quita la vida. La mayoría de las sentencias de muerte ya son rápidas y bastante indoloras. No es la muerte en sí lo que es el castigo, es lo que se quita. Para aquellos que persisten en rebelarse contra Yahuwah, lo mismo es cierto. Pierden la vida eterna. Por eso el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El lago del fuego mencionado en Revelaciones 20, versículos 14 al 15, no arde por los siglos de los siglos, pero los resultados duran por siempre. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. En otras palabras, esta es la muerte de la cual no hay resurrección nunca. Una mujer que murió al dar a luz hace 1000 años resucitará en la primera o en la segunda resurrección. Un guerrero que murió en batalla hace 3000 años, lo mismo. Pero todo el que muere en el lago de fuego está muerto por siempre. No habrá resurrección futura. Por eso Juan lo llamó la segunda muerte. Lo que es hermoso es cómo el amor de Yahuwah todavía se expresa, incluso a aquellos que permanecen impenitentes, los que se unen voluntariamente al diablo en su rebelión. Piense en la peor persona que conoce. Incluso puede pensar en las peores personas de la historia. Gente que se encarnó del mal y causó el sufrimiento de muchos. ¿En qué momento a lo largo de los incesantes ciclos de la eternidad se hace justicia y no más castigo es requerido? Dudo en decirlo, pero ¿en qué momento Yahuwah se vuelve como el mismísimo mal que odia? No puedes quemar a alguien hasta el infinito por los pecados cometidos en la vida y aún así llamarte justo. Simplemente no puedes. No puedes. Y la justicia de Yahuwah va de la mano con su amor. No puedes separar los dos. Veamos Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dice: Así ha dicho Yahuwah: no se alabe al sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su poder, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero el que se gloriese en esto, que me entiende y me conoce, que yo soy Yahuwah, que ejerzo misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice Yahuwah. Yahuwah ejercita, actúa deliberadamente de acuerdo con los principios de bondad amorosa. Él es justo y equitativo. Todos sus actos son justos. En estas cosas Él se deleita. Él es verdaderamente el mejor amigo que cualquiera de nosotros puede tener. Nuestro tiempo por hoy se acabó, pero no se esperen para rendirse por completo. Amigos, una eternidad de gozo espera a todos los que aceptan el don de salvación de Yahuwah. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama, y en Él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra.
Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwá, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwá de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwá te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwá tal como eres, está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.